Se lo anuncié hace días. Hoy tenemos ocasión de escuchar cosas que hasta ahora no se han contado de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es como llama Alejandro Entrambas-Aguas a esta extraña familia que nos vino a la Moncloa ganando por los pelos unas elecciones y que no hay manera de que se marchen aunque las pierdan. De Sánchez, Begoña Gómez, David, el padre, la esposa del hermano Matsumoto, esta extraña familia que nos ha cambiado la vida a todos. El periodista Alejandro Entrambas-Aguas no es cualquiera, es alguien con un bagaje periodístico muy amplio a pesar de su edad, que es muy joven. Es de los que muerden y no sueltan, es tremendamente educado, aunque en el libro confiesa que le han llamado de todo. Lo peor fue un día que hace una llamada y le dicen escoria y malnacido, pero también otras cosas. Y que alguien con esa educación y ese saber estar periodístico nos relate la historia de algo que no ha terminado, merece nuestra atención y la suya. El libro se va a vender muy bien, está en la esfera de los libros, ya está entre los más vendidos y acaba de salir, porque lo que cuenta la Sagrada Familia, hay cosas que les hemos contado aquí y otras que jamás se habían contado. Yo no voy a destripar el libro entero, estoy acabando de leerlo, es apasionante, está muy bien escrito, es como una novela, nada de un documento periodístico, no, es como una novela que le tiene enganchado en todo momento. El prólogo es de Alfonso Usía y hay un subtítulo al título de la Sagrada Familia, dice: el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez. Querido Alejandro Entrambas-Aguas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Pues la verdad es que es un placer y de verdad me alegro mucho de que te esté gustando el libro. Mucho, me tiene enganchado y me estoy enterando de muchas cosas. Tú tienes un topo en Moncloa, ¿no? Bueno, yo tengo muchas fuentes. En el libro, además, el libro se cuentan muchas exclusivas, como bien sabes, de toda la familia del presidente del gobierno, pero yo también he intentado contar un poco la intrahistoria de mis investigaciones, pero obviamente siempre salvaguardando la identidad de las fuentes y poniendo en valor la identidad de las fuentes. De hecho, el libro está dedicado a mis fuentes, a esos hombres y mujeres que tienen acceso a información sensible, que la gente hay veces que se piensa que son altos cargos de la política, importantes empresarios, y hay veces que sí, pero hay muchas otras veces que son gente normal y corriente, ciudadanos, el vecino de un político, el jardinero, la persona que hace la limpieza en el hogar. Y esas personas aportan una información importantísima que nos permiten a nosotros tirar del hilo y a veces descubrir cosas muy importantes. Hombre, esta semana y la pasada, la bomba ha sido, y está en tu libro, y ampliado, saber que el hermano de Pedro Sánchez vivió escondido en Moncloa durante 6 meses. ¿Ese fue el tiempo? Y un poquito más, porque se instaló en el año 2021 y estuvo viviendo hasta aproximadamente mayo del año siguiente, del año 2022. Durante ese tiempo no vivió solo, estuvo viviendo con su mujer, la japonesa Kaori Matsumoto. ¿Y esto por qué es relevante? Aparte de que, bueno, pues la estancia durante más de medio año del hermano del presidente en el complejo presidencial, obviamente fue con cargo al presupuesto público. Esto es relevante porque hay que recordar que él mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos. Cuando la juez le preguntó, oiga, ¿usted por qué tributa en Portugal? Él incidió mucho en que residía en la ciudad de Elvas, pero la realidad era bien distinta. La realidad es que estaba pernoctando, durmiendo junto a su hermano a muy pocos metros del Consejo de Ministros. Y esto, más allá de la anécdota que pueda suponer o que pueda suponer la indignación de muchas de las personas que nos están escuchando, esto puede marcar un antes y un después en la investigación judicial porque puede suponer un nuevo delito, en este caso un delito de fraude a Hacienda de la Seguridad Social, porque está tributando en Portugal cuando está obligado a vivir durante al menos más de medio año allí y en realidad estaba viviendo en España.
Es decir, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, no sabía que el que defraudaba estaba en el piso de arriba. Es para que se lo piense. Tú describes la situación, cómo les ofrecen una primera cena en un espacio reservado, cómo vive en la planta de arriba. Hay muchos detalles de el tiempo que estuvo ahí viviendo escondido David Sánchez Pérez Castejón. Pero hay uno que para mí es la bomba y no quiero destripar el libro, pero es que Matsumoto estaba embarazada y tenía revisiones ginecológicas. Igual que para traerlos a Moncloa fue un coche oficial al aeropuerto de Barajas, como si fueran un cargo público, cuando no lo eran. O sea, ni el taxi se pagaron. ¿Cómo lo hacía Matsumoto para ir a esas revisiones desde Moncloa para que no la vieran salir de ahí? Pues lo hacía en un vehículo oficial, concretamente en una de las furgonetas que están medicalizadas y que acompañan al presidente del gobierno en absolutamente todos sus desplazamientos por si hay algún tipo de urgencia médica. ¿Cuál es el problema? Pues tú has dado en la clave, que en la práctica esto se usaba como si fuera un taxi. Porque, bueno, pues la cuñada japonesa de Sánchez, la mujer del músico, estaba embarazada, iba a revisiones ginecológicas, pero no estamos hablando de ninguna urgencia médica, estamos hablando de que le tocaba ir a hacer este tipo de consultas médicas y que en vez de ir en un taxi o en o en el propio coche de su marido, porque tenía el coche aparcado dentro del recinto presidencial, pues usaba un vehículo del Estado, concretamente designado al presidente, para ir al hospital. Y lo llamativo es que ese vehículo era conducido por agentes de la Guardia Civil y que cada vez que entraban y salían y le hacían el recorrido, pues se tenían que coordinar con el servicio de seguridad del Palacio de la Moncloa. O sea, es decir, esto es un ejemplo, uno más, de cómo el presidente del gobierno y sobre todo su círculo familiar y político se aprovechan de los bienes del Estado para fines propios y completamente privados. Me imagino la escena, imagínense ustedes, vehículo medicalizado, camuflado de Moncloa, dirigido y conducido por un guardia civil para llevar a la cuñada de Sánchez al ginecólogo. Esto es malversación de fondos públicos, que venga Dios y lo vea. Es un escándalo de los muchos que cuentas, porque de alguna manera tú empiezas con el capítulo de David Sánchez, luego Begoña Gómez. David Sánchez, luego iremos a ella. David Sánchez no ha vivido más que de las ayudas siempre, las de su padre pagándole los pisos en San Petersburgo o en Elbas, la del hermano colocándole para que haga conciertos. ¿Ha hecho algo por sí mismo, además de la niña? Complicado porque efectivamente él recibe un apoyo, una ayuda desde el primer día. Hay que recordar que el padre de Sánchez ocupó hace muchísimos años puestos en la administración pública, concretamente relacionados con la cultura y con la música, y eso le permitió conocer a una serie de gente dentro del mundo artístico destacada, como puede ser, por ejemplo, Nacho Duato, y siempre usó a ese tipo de personas para ayudar inicialmente a su hijo. Hasta aquí todo normal, ¿no? Porque, bueno, oye, cualquier padre hace lo posible por ayudar a su hijo. El problema es cuando entra de por medio el dinero público. Y en el caso del hermano de Sánchez, el dinero público ha sido una tónica, ha sido algo, en fin, habitual desde el primer día, que ya sabemos cómo ha concluido, ¿no? Cuando, en fin, a raíz de las informaciones periodísticas, muchas de ellas, las que destapamos en el debate, se judicializa el trabajo, o mejor dicho, el alto cargo que ocupaba David Sánchez de la Diputación de Badajoz, y se demuestra que todo es un fraude. O sea, es decir, que se fabrica, se diseña un puesto en la administración pública para el hermano del presidente del gobierno, que se le adjudica incluso con trampas, tal y como se desprende de la investigación judicial y policial, y bueno, y hasta el día de hoy, que el hermano del presidente pues está sentado ya en el banquillo de los acusados.
Está claro, y además tú lo dices así en tu libro, La Sagrada Familia, dices, eso no era el Palacio de la Moncloa, era su cortijo familiar. Pero vamos a lo mollar. ¿Por qué Coldo elige Elbas para registrar empresas pantalla de la trama de Coldo, en la que hay 5 sociedades que no tienen oficinas, que no tienen empleados, pero que manejan dinero? Vamos, una de ellas compró un chaletazo en La Moraleja, cuentas tú, de 2 millones, otro compró un Ferrari F12, Ujú. y en muchas de ellas Aldama es el accionista único. Esta relación de pasta, empresas pantalla, no me creo que sea casualidad que ocurra en Elbas. Estamos diciendo que alguien utilizó a David Sánchez como presunto testaferro para llevar dinero, no sé si al presidente del gobierno o a terceros. A ver, aquí hay dos puntos que no son casuales, ¿no? Yo no creo en las casualidades y menos cuando estamos hablando de tramas de corrupción, ¿no? Y de hechos de enorme gravedad. El primero es que David Sánchez, a pesar de tener un salario, bueno, medio en la Diputación de Badajoz, consiguió hacer una fortuna que a día de hoy no se ha conseguido explicar cómo ha conseguido hacer ese gran patrimonio inmobiliario y acumular todos los ahorros que tiene en su cuenta bancaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estalla la conocida como la trama de Coldo, la Guardia Civil tarda muy poco en completar toda la ramificación de todo el entramado societario donde se esconden y donde se desvían las mordidas, y precisamente uno de los grupos de sociedades que se usaban para esto, pues estaban radicadas en Elvas, justo la ciudad portuguesa donde reside el hermano de Sánchez, donde el hermano de Sánchez se compró ese palacete en ruinas para vivir y que realmente nunca llegó a vivir allí. Mira, cuando la Guardia Civil descubre esto y nosotros Sí. lo publicamos, Aldama era un personaje que ahora todo el mundo sabe quién es, el empresario Víctor de Aldama, ¿no? Pero se empezaba a hablar de él, ¿no? Y no, desde luego no había concedido ninguna entrevista, no había salido en medios de comunicación, y nosotros decidimos llamarle y preguntarle qué tenía que ver David Sánchez en absolutamente todo esto, ¿no? Fue la primera vez, de hecho, que Aldama habló con un medio de comunicación, en este caso con El Debate. Yo recuerdo que le pregunté si era casualidad y sobre todo si él conocía al hermano de Sánchez, ¿no? Y me dio una respuesta muy corta, muy contundente, pero al mismo tiempo también que da mucho que pensar, que era A, que siga investigando la UCO. Por lo tanto, yo creo que esa es una pieza del puzzle que todavía no hemos puesto, estamos muy cerca Claro, de pero poner. Y es muy importante esa pieza. Es sí. decir, igual que la opinión pública cree que Coldo García era un hombre de Ábalos, y es mentira, Ujú. era un hombre de Sánchez. Ujú. Quizá Aldama también era un hombre de Sánchez, o lo fue durante una época. Mm. Hombre, y la realidad es que Aldama y Sánchez, en fin, se conocían de mucho Vamos, más que una foto, que era lo que habíamos visto hasta ahora, esa famosa fotografía que se hizo con el presidente al terminar un mitin en el Partido Socialista, y la realidad es que había muchas más fotografías. De hecho, la exmujer de Ábalos ha hecho públicas las imágenes del 60 cumpleaños del exministro, donde también coincidieron Aldama y el presidente Sánchez. Y conforme va pasando el tiempo, vamos viendo pues que hay cada vez muchos más nexos. Y yo tengo elementos de juicio para poderte decir, Albert, que Aldama guarda todavía mucha documentación muy sensible y gran parte de eso que guarda, que yo desconozco cuándo va a ver la luz, atañe directamente al presidente del gobierno. fíjense, David Sánchez no era solo el músico colocado en Badajoz, que también, sino pieza fundamental en el entramado, Aldama, el dinero. Por cierto, ¿ha intentado huir a Japón? Él dice que no, pero todo apunta que sí. Yo creo que desmontaste la huida, ¿no? Sí, lo intentó, pero se le frustró porque obviamente publicamos que había pedido el visado para irse a Japón, su mujer es japonesa, y al final se le frustró el viaje, pero era su idea haberse marchado. Él en teoría decía que durante las vacaciones de verano, pero la realidad era que pretendía quedarse allí mucho más tiempo. No sabemos si darse a la fuga, como en su día hizo Luis Roldán, pero desde luego el hecho de que quisiera poner tierra de por medio, irse prácticamente
a la otra punta del mundo en medio de un procedimiento judicial tan mediático y sobre todo tan grave como en el que está inmerso, pues era bastante sospechoso. Hombre, y sin tratado de extradición, recuerda. Eso, y ahí has dado en la clave, eso es lo más Ahí. importante. Ahí. Bueno, el libro es maravilloso. Primera parte, que es una novela apasionante. Hay Ujú, mucho más que no les puedo desvelar. David Sánchez. En la segunda parte, Begoña Gómez. La sensación que te queda leyendo cómo empezó, cómo siguió y cómo está a día de hoy, es que Begoña Gómez se ha pasado toda la vida mintiendo del trabajo de su padre porque se avergonzaba que la fortuna viniera de la prostitución y las saunas gays, mintiendo en los currículums. ujú, Pones tú que repitió bachillerato, era mala estudiante. De hecho, me sorprende mucho, empiezo a leer ese capítulo y dices, no solo que quería ser y fue modelo un tiempo de ropa ujú. interior, sino que visitaba nuevas Mm. generaciones del PP en Pozuelo, que era del PP, es cierto. Sí, 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 claro que es cierto. A ver, son dos acontecimientos anecdóticos, por decirlo de alguna manera, de su pasado, pero que son relevantes para conocer quién es verdaderamente la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pues siempre fue una niña de bien, porque su familia es una familia muy adinerada, gracias principalmente al negocio de los prostíbulos que operaban camuflados como saunas, y ella como adolescente, justo antes, bueno, como adolescente, durante los 20, 21, 22 años, era una niña bien del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, de los que tiene, por cierto, mayor renta per cápita de toda España, y bueno, y era habitual verla en la sede del Partido Popular de esa localidad de Madrid, porque, pues en fin, estaba muy interesada en la política y esas eran las ideas políticas que más le atraían. Y luego también contamos que durante esa etapa su sueño era ser modelo, y gracias precisamente a la ayuda que le prestó su padre, a los contactos de su padre, de Sabiniano Gómez, pues consiguió formar parte de varias campañas publicitarias y en concreto, pues durante un tiempo se dedicó a anunciar ropa interior. Bueno, elementos curiosos, llamativos, que se entierran o se meten en una caja fuerte bajo siete llaves cuando conoce al actual presidente del gobierno, borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahí, a pesar de ser una persona sin estudios superiores, pues su carrera despega de una manera abismal. Sí, pero despega, fíjate, en la universidad, lo cual no es lógico. Ella podría haber hecho el trabajo que quisiera, pero justo quería ser directora de una cátedra. Ahí hay un complejo por no haber tenido carrera universitaria en la vida, ¿no, Alejandro? Evidentemente, porque las personas a las que ella impartía clase en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en la cátedra como en el máster que ella codirigía, pues eran personas que como mínimo tenían que tener un grado universitario, cosa que ella no tiene. Y a partir de ahí, lo que es evidente es, como tú muy bien dices, las ganas que ella tenía por tener una cátedra extraordinaria dentro de la Universidad Complutense de Madrid, la llevan a cometer multitud de errores, entre otros convocar al rector de la universidad en el Palacio de la Moncloa y convencerle y prácticamente no dejarle salir del recinto presidencial hasta que estuviera bien convencido de que le tenía que otorgar esa cátedra extraordinaria, Qué ¿no? Por lo tanto, vergüenza. un sinsentido. Qué vergüenza. Bueno, ella trabajaba en una empresa y Mark pide excedencia, pero se hace accionista de la empresa y justo después Sánchez le empieza a ingresar dinero a esa empresa y a cerrar contratos. Esto se está investigando, espero. Sí, ¿no? Sí, lo está investigando el juez Bien. Peinado, es una de las cosas que está investigando. Gracias, por cierto, hazte oír que a raíz de que nosotros lo publicáramos en el debate, decidieron judicializarlo y pedirle al magistrado que se interesara por ello, porque es de enorme gravedad. O sea, es decir, Begoña Gómez, gran parte de su carrera profesional la pasa en una consultora que se llama Inmark y, como bien explicas, ella era accionista de esta compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en junio del 18 Sánchez se convierte en presidente, a ella misteriosamente le empiezan a llover ofertas laborales. En ese momento la contrata el Instituto de Empresa y lo que ocurre es que ella abandona Inmark, se coge una excedencia,
pero en ningún momento se deshace del paquete accionarial que tenía de la compañía. Y pocos meses después de que Sánchez se convirtiera en presidente, Red.es, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, por cierto, la misma entidad que adjudicaba los contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, íntimo amigo de Begoña Gómez. Bueno, Sí, pues sí. Red.es adjudica un contrato de 750.000 euros a Inmark, a la empresa donde Begoña Gómez tiene intereses económicos Es porque es increíble. accionista, ¿no? Una cosa Bueno, tremenda. ha sido muy delicado. Yo no quiero contar todo tu libro diciendo ella consigue ofertas laborales. A ver, Ujú, en tu libro explicas otra exclusiva y muchas en la que ella era directora de IE Africa Center, ujú, Instituto de Empresa Africa Center. No es casualidad. Tú cuentas cómo Pedro Sánchez coge el teléfono y ujú. pide que la nombren directora o algo en el Instituto de Empresa diciendo que es muy buena mi mujer, es que vale mucho. Esta escena está contada con detalle, es impresionante, eso es ilegal, eso no lo puede hacer. Mm. Efectivamente, todos nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo le empezaron a llamar a la puerta multitud de empresas a Begoña Gómez cuando se convirtió en la mujer del presidente del gobierno. Y una de esas instituciones fue el Instituto de Empresa. Pero fíjate, yo que investigué muy a fondo, como se aprecia en el libro, cómo se forjó esa contratación, al final yo me estoy convencido de que el Instituto de Empresa fue una víctima de todo esto, ¿no? Y la prueba fue que al final, al poco tiempo, acabaron despidiendo a Begoña Gómez de esta institución académica, ¿no? Y efectivamente lo grave de esto es ¿por qué el Instituto de Empresa contrata a Begoña Gómez? Bueno, pues porque Pedro Sánchez llamó a un alto cargo del IE y pidió que contrataran a su esposa. Tan sencillo como eso. Y damos detalles sobre esa reunión, perdón, sobre esa conversación telefónica que Sánchez tiene con este interlocutor del Instituto de Empresa y explicamos cómo le dijo que, bueno, que quería que Begoña Gómez fuera una profesional reputada, independiente, y le llegó a poner como ejemplo a Miriam González, la mujer del ex viceprimer ministro británico. Bueno, que Miriam González es una Por reputadísima favor, y prestigiosa abogada, nada que por ver con favor. Begoña Gómez, ¿no? Pero el hecho de que en el libro pueda reproducir ese tipo de detalles, bueno, pues en fin, da a entender el nivel de seguridad que yo tengo a la hora de plasmarlo en un libro, ¿no? Y la prueba es que el libro lleva ya una semana en el mercado y no ha habido absolutamente ningún desmentido, ni lo va a haber. Oye, tengo mil preguntas, pero vamos a aclarar cosas. Porque Javier Hidalgo, el de Europa, a su íntimo, a sus amigos en fiestas, da a entender que sí, que tuvo una relación con Begoña Gómez y quizá eso facilitó ese rescate de Air Europa. ¿Has llegado a averiguar qué pasó en el hotel de San Petersburgo aquella noche? Pues mira, en esa noche estuvieron tres personas en el hotel de San Petersburgo, que fueron el empresario Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Estuvo también una tercera persona que no estuvo presente en todo el encuentro, pero sí en gran parte de él. Y ocurrieron muchas cosas, yo no las conozco todas, pero creo que sí, una de las más graves que cuento en el libro, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de finales del año 2019, y Begoña ya empezó a actuar como intermediaria, como conseguidora, ya hacía gala de que ella podía traficar con influencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es uno de los delitos por los que se la está investigando actualmente. ¿Por qué? Porque en esa cita, Aldama e Hidalgo le cuentan que están muy preocupados porque Venezuela debía 200 millones de euros a la aerolínea. En aquel momento no se hablaba del rescate porque el rescate llegó año y medio después, ¿no? El problema era que Venezuela debía mucho dinero a Air Europa. Le cuentan este problema a Begoña Gómez. ¿Y qué es lo que hace Begoña Gómez en esa cita en ese hotel en San Petersburgo a altas horas de la madrugada? Descolgar el teléfono, llamar a su marido, al presidente del gobierno, permitir que estas otras dos personas escucharan esa llamada y pedirle que se interesara personalmente en resolver esta situación.
Esta situación se resolvió. Desconocemos quién fue quien dio el impulso, pero la realidad es que existió esa llamada que acabo de explicar y que hubo dos movimientos más tremendamente sospechosos. Uno de ellos, que trascendió gracias a la brillante labor que está haciendo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es que Air Europa pidió al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hablara con Maduro para que se pudiera efectuar ese pago, ¿vale? Cosa que Zapatero no consigue. Pero lo que es indudable es que pocos meses después de la cita en San Petersburgo y de la petición a Zapatero, llega un avión a Barajas, en donde llega Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y hay una serie de intercambio dentro del equipaje. Que en esas maletas podía haber parte de ese dinero o todo el dinero, porque estamos hablando de 200 millones de dólares que en billetes pues, fácilmente pueden caber quizás en un par de cajas de zapatos, pues no es descartable. Pero la realidad es que si se judicializara lo que ocurrió esa noche en ese hotel, se sumarían posiblemente nuevos delitos a Begoña Gómez. Conseguidora, la imputada más protegida de España. Oye, más preguntas directas que tú lo has de saber. ¿Tiene Sánchez los vídeos de las saunas de Sabiniano y los utilizó para llegar a la Secretaría General? Pues no me atrevería a responderte, ¿no? Pero lo que sí que me atrevo es a contextualizarte y a decirte que esos vídeos existen, que las cámaras estaban instaladas en el interior de estas saunas, que también había micrófonos y que hay pruebas de todo esto, ¿no? Una de ellas es que en el año 2009 y 2010, siendo Sánchez concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la policía municipal intercepta estas cámaras escondidas en al menos dos locales de todos los que tenía su suegro, ¿no? Y lo que hacen es denunciar al local y el expediente acaba en un organismo, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que era el organismo competente para decidir si el asunto se debía de judicializar o se acababa en ese punto de la cronología sobre el asunto, ¿no? ¿Quién dirigía en aquel momento ese organismo? Bueno, un socialista llamado Artemis Rayo. La realidad es que Artemis Rayo archiva ambos procedimientos, los entierra, da carpetazo al asunto, alegando que, bueno, pues que sí, que las cámaras existían, es decir, reconoce que había grabaciones, pero que, bueno, que estaba medio señalizado, que había cámaras de seguridad, en un cartel que, bueno, no se veía muy bien, pero estaba detrás de la barra y que, por lo tanto, él no apreciaba que hubiera ningún tipo de indicio delictivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se paraliza la investigación sobre las cámaras, a pesar de que se reconoce que existen, que es lo más grave, y que cuando Sánchez se hace con las riendas de la Secretaría General del PSOE muchos años después, Artemis Rayo, que estaba prácticamente desahuciado de la vida política, vuelve. Y Sánchez lo premia con dos cargos públicos, primero en el Congreso, luego en el Senado, y ahora vuelve a estar otra vez en el Congreso. Es una organización criminal, yo lo llevo diciendo años, más que un gobierno. ¿Tú sabes dónde han escondido el dinero? Bueno, yo sé que durante muchos años, ¿te refieres a la organización criminal que está investigando la Guardia Civil Me o la refiero a fortuna la de Sagrada Begoña Gómez? Familia. Me A la refiero a la Sagrada Familia. Sagrada Familia. Bueno, vamos a ver, la Sagrada Familia es muy amplia, ¿vale? Y por dividirlo en varios bloques. Mm, Todo el negocio de la prostitución de la familia de Begoña Gómez generaba ingentes cantidades de dinero. De hecho, prácticamente toda la familia de Begoña Gómez, y son muchísimos tíos, viven del remanente de los ahorros que se consiguieron hacer durante más de 30 años viviendo de este negocio. Y yo tengo la constancia, sé que mucho de ese dinero se oculta en efectivo, porque gran parte de ese dinero cuando se recaudaba era dinero negro. Por lo tanto, eso no había manera de blanquearse. Con respecto al resto del dinero del resto de miembros de la Sagrada Familia, fíjate, lo mismo piensas que soy ingenuo, pero yo estoy convencido de que estamos cada vez más cerca de dar con el botín, nosotros los periodistas de investigación, la Guardia Civil, que se está empleando muy a fondo en esta labor, y que
la exmujer del exministro Ábalos dio el otro día una pista. Yo estoy convencido de que ella sabe mucho más de lo que habla, porque teme acabar imputada en el Tribunal Supremo, pero aquí hay una realidad y es que cuando Sánchez cesa a Ábalos, Ábalos no deja de viajar. De todo eso hay registros, entre otros documentos, en su pasaporte y que cuando Ábalos se vea con la soga al cuello, cantará. Lo dijo su Hombre, exmujer, Ábalos, si Ábalos cae no va a caer solo. claro, Ábalos viajó a Gibraltar, Ábalos viajó a Guinea Ecuatorial, Ujú. y a República Dominicana han viajado todos. Es más, a mí me contaron que Sabiniano ya viajaba a República Dominicana, que Sabiniano ya tenía cosas por allí. A lo mejor es mantener la cuenta abierta, quién sabe. Estamos muy cerca del final, Alejandro. ¿Tú crees que la Sagrada Familia le quedan horas, semanas, meses, pero no años? Pues mira, desgraciadamente pienso que desconozco qué es lo que va a ocurrir, pero sí que creo que la voluntad de Sánchez es quedarse hasta el año 2027 y ya lo ha dicho él muchas veces, ¿no? Y lo que queda. Estoy Ya. convencido de que si depende solo de él, va a agotar la legislatura, por lo tanto nos quedan al menos 2 años más de la Sagrada Familia, si no lo impide el resultado de las investigaciones policiales, porque al final todo lo que va trascendiendo, todo lo que vamos descubriendo, llega al mismo camino, a la misma conclusión, ¿no? Que es que Sánchez conocía a la perfección el funcionamiento de la trama, de todos los componentes de esa red corrupta, que era conocedor de las prácticas. Y sobre todo que les avisó, les puso en sobreaviso cuando tuvo conocimiento de que estaban siendo investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, en ese sentido soy pesimista, creo que Sánchez va a seguir, pero que eso no va a impedir en absoluto que sigan aflorando todos los escándalos de corrupción. Y la última, tú eres alguien que también tiene mucha cercanía, información de la Casa Real. El papel del rey y de la reina está siendo más que cuestionado aquí en nuestro programa también. Hay muchos que creen que podría hacer algo más allá de que no tenga competencias. Un gesto, una declaración, pararle los pies, no firmar la amnistía en 11 minutos, sino tenía 11 días, gestos al menos. ¿Qué le pasa al rey y qué le pasa a la reina con Sánchez? Tengo la sensación de que los reyes están atados de pies y manos desde el primer momento, ¿no? Y que ellos son conscientes de que absolutamente cualquier movimiento que hagan, que pueda ser interpretado tanto en favor como en contra, pues al final va a acabar sirviendo para atacarles a ellos y sobre todo atacar a la institución, ¿no? A la corona. Yo creo que la prueba más evidente de que los reyes no pueden hacer absolutamente nada sin el control o sin la aceptación del gobierno fue lo que ocurrió con don Juan Carlos. A don Juan Carlos le expulsaron de España porque así lo quiso Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tiene un montón de cortinas de humo, ¿no? Franco es una de ellas y la del rey don Juan Carlos lo fue también durante muchísimo tiempo. Y estoy convencido de que en el fondo, desde el gobierno, están pendientes a ver si los reyes cometen algún tipo de error, hacen algún guiño que se pueda interpretar como algo tan grave como estar en favor de la unidad de España, ¿no? O estar en contra de la corrupción para pasar al ataque. Ya vimos que eso ocurrió con don Juan Carlos, con personajes como Pablo Iglesias o Irene Montero, que hablaban abiertamente bueno, de guillotinas cuando se referían a los reyes, que están en el punto de mira y que ese es uno de los motivos por los cuales van con pies de plomo. Siempre han ido con pies de plomo, pero ahora muchísimo más. ¿Te han intentado comprar ya o aún no? Aún no. Fíjate que Bueno, estoy deseando de que lo intenten para poderlo contar, pero no, no ha ocurrido. Alejandro, has hecho un libro magnífico con un prólogo brillante de Alfonso Usía, La Sagrada Familia. Hay que leerlo, es una novela apasionante. A la vez, te deprime que todos los que están ahí no estén en prisión o sean imputados, cuanto menos. Y la mayoría de los nombres
se escapan de eso, pero nos marca cómo es la España que estamos viviendo, tiempos muy difíciles y muy arriesgados. Gracias por pertenecer a la estirpe de los periodistas valientes, amigo. Enhorabuena. Gracias a ti, Albert. Ya sabes que es un placer siempre estar aquí contigo y compartir unos minutos. Gracias de verdad. Gracias, amigo.